Jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la estructura atómica. Soy el profesor Ernesto Totco Cáceres. Como sabemos, la estructura atómica, lógicamente, tenemos que hablar acerca del átomo, ¿cierto? Cuando hablamos acerca de la división de la materia, la partícula más pequeña, la cual no se puede ver a simple vista, que posee las propiedades particulares de cada uno de los elementos, es el átomo. ¿Y qué significa átomo? Es una palabra de etimología griega. A significa sin y tomo partes o división. Eso quiere decir, es una partícula que no se puede dividir, pero eso fue cuando se concibió la idea de lo que era un átomo, ¿cierto? Ahora, en la actualidad, sabemos que el átomo posee dos partes principales, la nube electrónica y el núcleo atómico, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos la representación de un atomito. Debemos de saber que el núcleo atómico es 10.000 veces más pequeño que toda nuestra partícula, ¿sí? Se dice que si nosotros pusiéramos una alverjita en el centro de campo del estadio de la UNSA, nuestro núcleo estaría representado por esa alverjita. Y si pusiéramos en la última grada, ¿cierto? Un alfiler, la cabecita del alfiler sería el electrón. Ese es más o menos el tamaño que tiene un átomo. Ahora, las partículas fundamentales que tiene un átomo son tres. Dos de ellas se encuentran en el núcleo, los protones y los neutrones, y solo una en la nube electrónica. Tenemos algunas características como su masa, su carga eléctrica, ¿sí? A pesar de que un electrón es mucho más pequeño que un protón, poseen la misma carga eléctrica y las cargas relativas por este lado. Recordemos que los neutrones no tienen carga eléctrica. Si habláramos de un átomo, ¿cierto? Como unidad 1, dividiríamos entre 10.000 y obtendríamos el tamaño del núcleo atómico. Un protón es 100.000 veces más pequeño del tamaño de un átomo y un electrón es 100 millones de veces más pequeña, que la parte de todo nuestro átomo. Muy bien. Ahora, el núcleo proporciona ciertas propiedades atómicas y una de ellas es el número atómico. El número atómico se representa con la letra Z. Es la cantidad de protones, ¿sí? El número atómico. Indica la carga nuclear. Recordemos que en el núcleo solo tenemos dos partículas, los protones y los neutrones. Los neutrones no tienen carga, los protones sí tienen carga eléctrica positiva, por lo tanto me indican la carga nuclear. O sea, quiere decir que el núcleo tiene carga positiva. También nos indica la ubicación del elemento en la tabla periódica, ¿cierto? Recordemos que la tabla periódica está basada en el número atómico, la ley periódica moderna, ¿sí? Un átomo o un elemento que posee 20 protones se encuentra en el casillero 20 de la tabla periódica, ¿sí? Así sucesivamente. Otra propiedad atómica es el número de masa, que se representa con la letra A mayúscula. El número de masa es la cantidad de nucleones. ¿Quiénes son los nucleones? Aquellas partículas fundamentales que se encuentran en el núcleo. Sabemos que en el núcleo tenemos protones y neutrones, entonces cuando nosotros sumemos esta cantidad de protones y neutrones, estamos hablando de los nucleones, y eso es la masa atómica. Tenemos una fórmula por aquí, ¿cierto? Entonces, Z más N, protones más neutrones, me da la masa. Si yo tengo el valor de la masa y tengo el valor de neutrones, puedo calcular el número atómico. Si tengo el valor de la masa y el valor del número atómico, puedo calcular la cantidad de neutrones. Simplemente hay que hacer las diferencias respectivas. ¿Cómo representamos estas propiedades en un elemento? El número atómico, parte inferior izquierda. El número de neutrones, parte inferior derecha. Si sumamos estos dos que están aquí abajito, me va a dar la masa atómica. ¿Qué más tenemos por acá? Podemos representar al estado de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación?
la diferencia que tenemos entre los electrones y los protones. También sabemos que es la ganancia o pérdida real o aparente de electrones, pero vamos a dejar en un término muy simple. El estado de oxidación es la diferencia de protones y electrones. Los electrones no van alrededor del símbolo de nuestro elemento, van en la parte externa. Si yo quiero calcular la cantidad de electrones, ¿sí?, debo saber si el estado de oxidación es positivo y negativo, y siempre va a ser igual al número atómico. Esto lo vamos a ver más adelante en algún ejercicio que es muy sencillo de calcular. Solo debemos saber sumar o restar. Ahora veamos los tipos de núclidos. Estas propiedades nucleares pueden variar en algunos átomos, de átomo a átomo, y tenemos diferentes núclidos. Núclidos porque las propiedades son nucleares. Tenemos a los isótopos. Sabemos que iso significa igual y topos, lugar o de repente ubicación. Entonces los isótopos son aquellos átomos que poseen igual número atómico. Recuerda que el número atómico nos da la posición o el lugar de nuestro elemento en la tabla periódica. Diferente masa y diferente cantidad de neutrones. Al tener igual propiedad, al igual propiedad de número atómico, estamos hablando de que tienen propiedades químicas iguales y físicas diferentes. Además poseen el mismo símbolo porque tienen la misma ubicación en la tabla periódica. Generalmente se nombran por su número de masa. Algunos ejemplos tenemos por aquí. El carbono, cuyo número atómico es 6, tiene isótopos como el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. El uranio, tenemos al uranio 238, al 235 y también al 234. Otro tipo de núcleos se consideran a los isóbaros. Iso igual baros masa. Son aquellos átomos que poseen diferente número atómico, por lo tanto diferente ubicación en la tabla periódica, son diferentes elementos, número de masa igual y cantidad de neutrones diferente. Al ser diferentes elementos, sus propiedades químicas tienen que ser diferentes, al igual que las propiedades físicas también. Ejemplos: el carbono 14 y el nitrógeno 14. Recordemos que este es el número de masa, es igual, calcio 40, argón 40, Z18, Z20, número atómico diferente y cantidad de neutrones también debe ser diferente. El tercer tipo de núcleos son los isótonos, que son aquellos átomos que poseen diferente número atómico, por lo tanto son elementos diferentes, propiedades químicas diferentes, diferente número de masa e igual número de neutrones. Y lo que se les decía, las propiedades químicas y físicas son diferentes, porque son elementos diferentes, ¿no? El carbono 13 tiene 7 neutrones y el nitrógeno 14 también tiene 7 neutrones. El boro 11 tiene 6 neutrones, si hacemos el cálculo aquí, y el carbono 12 también tiene 6 neutrones. Ellos son los tres tipos de núcleos. Ahora hablemos acerca de las especies isoelectrónicas. Ellos no son considerados núcleos porque recuerda que los electrones no se encuentran en el núcleo. Son aquellas especies químicas con carga o neutras que poseen igual cantidad de electrones. Si tienen carga pueden ser cationes o de repente pueden ser aniones. Una característica que no debe ser igual es el número atómico, si no estaríamos hablando del mismo elemento, ¿no?, que tiene siempre igual la cantidad de electrones iguales. Sí debe ser que tengan o pueden tener igual masa o de repente diferente y también la cantidad de neutrones. Aquí tenemos un ejemplo. El neón es una especie neutra, por lo tanto, si tiene 10 protones, debe tener 10 electrones. El sodio tiene carga positiva, significa que hay un protón más que un electrón, ha perdido un electrón, por lo tanto son 10. El magnesio ha perdido 2 electrones, tenía 12, ha perdido 2, quedan 10. Y el flúor tiene carga negativa, significa que ha ganado un electrón. Tenía 9 más 1, pasa a tener 10 electrones.
Estas son las especies isoelectrónicas. Muy bien, ahora vayamos con los ejercicios. Pregunta de examen de admisión por si acaso. Tanto el carbono como el boro sabemos que son elementos diferentes, pero poseen el mismo número de neutrones. Por lo tanto, ¿cómo se consideran? Muy bien, asumiendo que no tenemos mucho conocimiento, recordemos. 6 y 5, recordemos que son los números atómicos, como son valores diferentes, número atómico diferente. Observamos que tiene 12 y 11 como número de masa, también son diferentes. Si calculamos la cantidad de neutrones para el caso del carbono, 12 menos 6 resulta 6, 11 menos 5 también resulta 6. Aquí observamos que el número de neutrones es iguales y a eso se le considera los isótonos. Un ejercicio muy sencillo, pero lógicamente tenemos que recordar parte de la teoría. Ejercicio número 2. También pregunta de examen de admisión a la Universidad Nacional de San Agustín. La diferencia de cuadrados de la masa y el número atómico de un átomo es 408 y posee 12 neutrones. Determinar el número de electrones del ion que forma si éste presenta una carga de +1, o sea, es un catión. Veamos, resolvamos este ejercicio. Primero nos informa que la diferencia de cuadrados de la masa y el número atómico es 408. ¿Sí? Muy bien. Nosotros sabemos que la masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Pero vamos a reemplazar a la masa por la suma correspondiente. Z más n, todo esto elevado al cuadrado, menos z cuadrado es 408. Sabemos que los neutrones por dato son 12. Entonces reemplazamos nuevamente. Ahora resolviendo este producto notable, ¿sí? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Nos daría esto de por aquí. Le restamos el valor de z cuadrado, que nos va a dar 408. Observamos que acá tenemos z y acá tenemos menos z, lo simplificamos. Por lo tanto, 24z, este 144 que está sumando pasa al otro miembro restando. 408 menos 144 nos da 264. Este 24 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto z nos resulta 11. Pero ahí no termina el ejercicio, hay que hacer un poquito más. Veamos, representemos. Neutrones son 12. El número atómico es 11 que acabamos de calcular. Si sumamos estos dos me va a dar la masa, que es 23. Me pide que calculemos la cantidad de electrones, sabiendo que el estado de oxidación ahora es +1. Entonces veamos cómo se les representó hace un momento. Una cantidad, no sabemos, ¿sí? Sumado +1 debe ser igual a 11. Siempre este signo, cuando hacemos esta parte de esta forma, siempre este signo nos va a indicar si sumamos o restamos. Un valor que no conocemos, le vamos a sumar 1 y como resultado me debe dar 11. Todos sabemos que un número que sumado con 1 de 11 debe ser el número 10 y esa es la respuesta para este ejercicio. Pasemos a un tercer ejercicio. Los números másicos de dos isótonos se encuentran en relación numérica de 7 a 9. Si la diferencia entre sus cargas nucleares es 28, determine el número de masa del átomo más pesado. ¿Sí? Muy bien. Esto también es pregunta de examen de admisión. Veamos, representemos neutrones por aquí, número atómico, masa para el primer átomo, número de neutrones, masa y número atómico para el segundo átomo. Ahora recordemos que son isótonos, por lo tanto la cantidad de neutrones son iguales. Número atómico y masa son diferentes. Ahora veamos, por dato, dice que la relación entre las masas es como 7 a 9. Pero sabemos que la masa 1 no es 7 ni la masa 2 es 9, sino que son producto de haber simplificado estos dos valores. Como es una proporción, deben estar multiplicados por un valor K. Ese es uno de los datos. Ahora, me dice que las cargas nucleares, ¿sí?, tienen una diferencia de 28, pero recuerda que la diferencia de las masas también es igual a la diferencia de las cargas nucleares.
Entonces, la masa 2 menos la masa 1 va a resultar 28. Ahora, si nosotros asumimos que la masa 2 es 9K y la masa 1 es 7K, la diferencia de las masas, por lo tanto, tiene que ser igual a 2K. ¿Cierto? Muy bien. Saquemos mitad o dividamos 28 entre 2. El valor K viene a ser 14. Muy bien. Aquí reemplazando 7 por 14 y 9 por 14. 7 por 14, 98. 9 por 14, 126. ¿Cómo me pide que determine la masa del átomo con mayor masa? Mi respuesta tiene que ser 126. Hemos hecho estructura atómica. 3 ejemplitos. Es todo por el momento.